Bueno, pues al parecer el gobierno de Canarias quiere extender hasta el 19 de septiembre las restricciones que se han puesto en las últimas semanas a toda Canarias y sobre todo algunas de las islas donde el contagio del COVID-19 se han disparado. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven, en este caso a través de internet. Don Valentín Aullané, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, también está hoy con nosotros y inaugura en este caso también temporada Tomás López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Tomás, ¿todavía los profesores ya están yendo a clase? Sí, nosotros a clase no porque los chicos no han venido, pero al instituto sí a preparar. No sabemos el qué, porque hasta el día 10 de este mes no sabremos. A mí me da la impresión de que... ¿Cuál es la intuición que tú tienes como profesor y como Yo creo que las ciudadano? primeras semanas difícilmente se va a poder iniciar presencialmente. Hombre, y más cuando acaban de ampliar Exacto, o sea, sí. La hasta el restricción 19. hasta el claro. 19. Sí. Es decir, hoy ya casi se da por seguro casi, que en Lanzarote al menos y en Gran Canaria no se va a empezar. Están hablando de que el Hierro a lo mejor, como está bajando bastante, y es más controlable, el Hierro es mucho más controlable que una isla como Lanzarote y no digo nada como Gran Canaria, hay posibilidades, Tomás, que efectivamente, pues por lo menos una semana más se mantenga el cierre, vamos, que no se comiencen las clases. O que se comiencen online, lo cual es casi como no empezarlas, en mi punto de vista, porque por lo menos la vez anterior, aunque fuese muy precipitado, aunque nos mandasen a casa de un día para otro, pero por lo menos tú ya conocías a los chicos. Es que ahora se da la circunstancia de que, por ejemplo, yo que voy a dar, porque hoy sí estuvimos repartiendo las cargas horarias a primero de la ESO, son chicos, además de pequeños, muy pequeños como para de repente manejar un sistema que a lo mejor no traían del cole, ¿no? Además para entenderlos, para saber cuáles son sus necesidades, para, en fin, para que se conecten. O sea, va a ser muy complicado, ¿no? Me imagino que habrá algunos intentos de por lo menos contactar con ellos, aunque sea vía telefónica, los tutores, etcétera, etcétera, e intentar que por lo menos vayan cogiendo esas habilidades digitales, ¿no? Desde casa, porque puede ser que una parte por lo menos sea no presencial o que sea semipresencial, pero yo pienso que hasta que no se acerquen a las aulas va a ser muy complicado una docencia. Y el lío que va a suponer, pues que se retrase digamos, la presencialidad una semana más también para los padres que están ya trabajando. Es que hay un aspecto social, digamos, complicado, que tiene la educación, además de la obligatoriedad de un Estado que se precie de serlo, de dar enseñanza pública a todos sus ciudadanos. Además de eso, la enseñanza tiene, aunque no es su competencia, pero también tiene digamos, una estructura que permite que la sociedad funcione. Luego. Porque si no, ¿qué hacen ahora los padres? ¿No hay guardería? Sí, con los mayores se pueden quedar bueno, los en mayores casa no hay problema. haciendo... Pero hay muchos que no tienen mayores, ¿no? O sea, por ejemplo, el instituto en el que yo estoy, una parte muy importante son familias llegadas de fuera, o sea, de fuera de la isla, que no tienen mucho el entorno familiar o la red familiar como para poder dejar a los hijos y a las hijas, ¿no? No, me refería que los los mayores alumnos mayores. Los alumnos mayores sí se pueden quedar en casa. Pensé que era que dejarlos con los alumnos abuelos. de tu Pensé que edad, era por dejarlos ejemplo, con los Tomás, abuelos. no hay problema, ¿no? ¿Eh? Alumnos de tu edad se cuidan solos. Sí, eso se cuida solo. No, pero no, incluso en esos casos, lo que está por lo menos previsto en mi centro es que los de bachillerato van a ir por la tarde, con lo cual, donde estén los padres por la mañana, o sea, efectivamente, o sea, los mayores van a... De todas maneras, sí ha habido un cierto, yo lo he visto, ¿no? En redes sociales y demás, como un cierto debate sobre, oye, pues si la cosa está así, ¿no? Es verdad que entiendo el miedo, ¿no? Pero como que se ha despreciado un poco por parte de algunos o se ha sobrevalorado la enseñanza digital, online, ¿no? Y como que es sustitutiva casi por completo de la enseñanza presencial. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso, no solo por lo que estamos hablando, ¿no? De que cumple una función social también, de que los padres están en el trabajo y por lo tanto, sino que además no es lo mismo, o sea, no es lo mismo porque quieras o no, primero que la escuela tiene un ámbito de sociabilidad, es decir, de socializar con el resto de los compañeros, pero es que además la brecha que se genera, no solamente la digital, tú puedes tener una tableta, pero a lo mejor no tienes la conexión suficiente. No es lo mismo los chicos que tienen una habitación para estudiar ellos solos a casas de 50 metros cuadrados en los que hay 3 o 4 chicos. Bueno, yo lo que no es lo mismo manera, padres que se preocupan de pedirle la tarea, oye, ¿lo hiciste o no? A los que no, mientras que los profesores estando en el aula sí, o sea, yo entiendo el miedo, pero que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que sea presencial. Yo he apostado inicialmente de que es un sucedáneo, es decir, las clases que no sean presenciales es un sucedáneo. O para personas con mucha madurez, la UNED, pero no, hasta la UNED. La UNED es la universidad con más fracaso, entre comillas, o sea, el 50% de la gente que se matricula en la UNED lo va dejando. Entonces, y si esos son gente de 20, 21, 30 años, ¿qué le estamos pidiendo a un chinijo de 7?
Que a través del ordenador sea capaz de entender el mundo, pues tampoco. Pues lo que está claro es que si el día 10, que es el próximo jueves o viernes, era cuando ya tienen que decidir si las clases empezaban el día 15, yo creo que después de lo de hoy, de ampliar las medidas restrictivas, el cierre de parques infantiles, lo del cierre de los locales de ocio, bares y restaurantes a las 12, o sea, mantener todo eso quiere decir que siguen los índices, que después hay otra cosa, porque por ejemplo Alemania nos ha puesto en la lista negra a Canarias, por sobrepasar el indicador de 50 contagios por cada 50 por 100.000. 100.000. Y nosotros aquí empezamos a aplicar las medidas restrictivas cuando pasamos de 100 por cada 100.000. Es decir, pero eso no lo sabían también en el gobierno de Canarias, no lo tenían en cuenta que nos podían poner la lista negra. Ahora hablaremos de la lista negra, en este caso en que nos ha puesto Alemania y otros países de la Unión Europea, por lo tanto clientes de Canarias, ¿no? Pero simplemente para matizar, se mantienen las restricciones, el gobierno de Canarias las mantiene en toda Canarias, en Lanzarote, Gran Canaria y el Hierro. En este caso, porque la utilización de la mascarilla es para toda Canarias. Lo que pasa es que las restricciones más son para estas tres islas, Gran Canaria, el Hierro y Lanzarote, que es donde se ha disparado el número de contagios. Y especialmente va a afectar al tema de la hostelería y restauración, en el sentido de que por ahora ya no se puede. Por ejemplo, un restaurante a partir de las 11 ya no puede admitir a ningún cliente, sino que tiene que estar hasta las 12 máximo, pero no se puede admitir comanda a partir de las 11 de la noche. Igual es que las terrazas, bares y en general todos los temas de ocio y de hostelería, ¿no? Y nada, y se cerrarán los centros de día no ocupacionales, es decir, en este caso los centros de día que hay en la isla de Lanzarote. Otra noticia es que hoy llegaba la que estaba prevista, porque la verdad es que es así, estaba previsto, lo habían anunciado las primeras personas que llegaron en las pateras el pasado creo que fue el miércoles cuando llegó la primera, ayer llegó otra jueves y hoy otra tercera, en este caso por Caleta Caballo, la Santa, ¿no? Sí, la Santa. 14 personas, tampoco fue avistada por la Fuerza de Seguridad del Estado, sino cuando ya los hombres caminaban tranquilamente, o no tan tranquilamente, en este caso era en el acceso a la carretera principal que va de la Santa a Tinajo. No sé quién fue, pero creo que el juego de palabras lo oí aquí, además también lo del CIBE no sirve. ¿No? Es decir, el CIBE efectivamente... No, es evidente ya que no. Si faltaba alguna evidencia es que, vamos, Jorge, si no, ¿no ha detectado ninguna? Si no llega una patera al estanque del Retiro, creo que no se van a poner las pilas a más. Nos pasó a nosotros y a Fuerteventura con Gran Canaria y Tenerife, hasta que no empezaron a llegar las pateras no tomaron algún tipo de decisión. Y la verdad es que, bueno, ya están los hoteleros y los empresarios turísticos, bueno, poniendo a disposición los establecimientos para poder... En este caso se ha puesto uno en Maspalomas, un complejo de búngalos. Para los 100 que llegaron, que estaban en Agüimes y estaban por ahí. Es que la situación que están en Agüimes y en Arinaga, ¿no? Que es una situación realmente lamentable, ¿no? Esto está provocando, de hecho, un problema social importante, porque hoy hemos conocido que la presidenta del Cabildo, y ha hecho bien Dolores Corujo, se ha puesto en contacto con la delegación del Gobierno de Canarias, porque está viendo la oreja al lobo, y es que aquí mismo no hay infraestructura para mantenerlo, y entonces hay una nave que ha contratado el Estado, que la han adaptado un poco ahí como se puede, tampoco es que esté muy mal, la verdad, aunque hay gente que la critica, pero bueno, por lo que me han dicho gente que la conoce de la Cruz Roja y tal, están en condiciones bastante aceptables. Lo que pasa es que, claro, depende del número, ¿no? Es que no se puede meter a todo el mundo ahí, ahora hay unas 100 personas. La capacidad ya está casi en el límite. El buen tiempo sigue, van a seguir viniendo más pateras. Según me decía ayer la presidenta en la entrevista que va a salir, por cierto, luego a partir de las 14:35, han cambiado la ruta y se ha vuelto otra vez a mirar las mafias para Canarias. Sí, la verdad que uno mira los medios de comunicación y parece que se ha encauzado la tormenta perfecta, ¿no? Porque por una parte toda la situación epidemiológica y demás, con las consecuencias que ello tiene, y por otro lado, pues continuamente el goteo de pateras, que por otro lado es un fenómeno irremediable. Otra cosa es para dónde tiran, ¿no? O sea, qué ruta eligen, si en ocasiones es Lampedusa, Grecia, en ocasiones Italia, en ocasiones Estrecho de Gibraltar, en ocasiones Canarias, pero lo que está claro es que mientras haya un problema de desigualdad estructural entre norte y sur, ese problema lo vamos a tener, pero otra cosa es qué medio se tiene para dar respuesta a ello, ¿no? Y lo que está claro es que como es un problema global
y es un problema de Estado, incluso de Unión Europea, la respuesta también tiene que ser de Estado y de Unión Europea. O sea, claro, eso es, o sea, una cosa no quita la otra, que seamos completamente conscientes de que estas personas no son culpables de nada, sino de ser las víctimas de un mundo mal repartido, no significa que no tengamos que exigir desde una tierra como Canarias especialmente, o sea, pero por ellos mismos, o sea, la situación que se está viviendo en Arguineguín, en Arinaga, de gente 70 y pico horas, que estamos hablando de días o debajo de una carpa, hasta una semana en el Piche, en una situación como la que estamos en estos momentos de pandemia, o sea, de chicos y chicas, o sea, chicos sobre todo, que en ocasiones vienen uno contagiado, pero no tienes por qué contagiar, es decir, de falta de seguridad, teniendo en cuenta cuáles son los parámetros con los que nos estamos moviendo con el virus, yo creo que son intolerables. O sea, yo creo que la delegación del gobierno, y en este caso el gobierno de España, el Ministerio del Interior, y si hace falta la Unión Europea, tiene que dar una respuesta, como cuando hablábamos de la crisis migratoria en otras zonas de la Unión Europea, ¿no? De todas maneras, aquí yo creo que hay dos aspectos. Está el aspecto humanitario, que es evidente que esto hay que dejarlo claro, porque a veces se confunden las cosas, ¿no? Que una vez que una persona toca el suelo, en este caso de Canarias, hay que tenerle un trato digno, porque esto es así y no puede ser de otra manera, y podemos presumir de que eso se ha dado o se pretende dar casi siempre desde Canarias. Y otra cosa es que no haya cualquier país del mundo tiene que tener una frontera, una vigilancia y una seguridad, porque esto también hace, el hecho de que se haya cambiado la ruta es porque también la vulnerabilidad que está teniendo nuestra frontera. No, pero mira, hay una cosa muy importante, Jorge. Antes también de alguna forma lo que se hacía era levantar la alfombra y esconderlo. Porque ¿qué se hacía antes? Se repatriaban todo. Si eres menor, no, lógicamente la tutela pasa a ser del gobierno de Canarias. Todo eso está perfectamente estructurado. Si eres adulto, eres devuelto a Mauritania. Esa es la ley de extranjería. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pasan de 40 días y ya quedan libres. ¿Qué ha pasado con el COVID? Que es que no ha habido vuelos, no se puede hacer ese tipo de repatriaciones. Entonces, en el momento que ya se quedan aquí, pues bueno, tienes que... Pero por eso no sé cómo lo va a conseguir Dolores Corujo, pero sé que está presionando porque ella está viendo el problema. El problema es que ahora mismo está el albergue de Mague prácticamente a tope. En el albergue de Mague, para que lo entiendan, van los primeros para hacerle las pruebas, porque no pueden juntarlo al resto, porque no saben si vienen contagiados o no. Entonces tienen que ir allí, se le hacen las pruebas, y una vez que están en cuarentena y se demuestra que no están, bajan a Argana Alta. Pero lo cierto es que la nave principal, que es la nave alta, que tiene una capacidad de más de 100 personas, pues ya está en esos límites. Hay ahora mismo unas 100 personas. Entonces hace bien la presidenta del Cabildo en presionar a sus compañeros socialistas de la delegación del gobierno para que le busque una solución. La repatriación no es fácil por lo que tú estás diciendo, pero bueno, que se reparta entre toda la península, hace falta solidaridad, o sea, claro. El aspecto humano yo creo que lo tenemos todos claro, no creo que haya ningún orificio sobre ese tema, sobre lo que opinamos al respecto, pero lo que hace falta es la solidaridad, es decir, que otras comunidades autónomas puedan hacerse cargo también de los inmigrantes, sobre todo porque la responsabilidad y la competencia son del Estado, es decir, es del Ministerio Canarias no tiene competencia sobre los inmigrantes. Entonces es necesario que haga algo y hasta ahora no ha hecho nada, o sea, por no hacer nada no funcionan ni los aparatos que detectan las bacterias cuando llega, que si no funciona eso, ya me dirás tú cómo organizas todo lo demás, y lo que no puedes crear son guetos. Porque en el momento que crea guetos, ¿qué es lo que se está pasando? Y además con la posibilidad del contagio que tiene el COVID, entonces ya es la bomba perfecta, ¿no? Y bueno, y esto tiene que cambiar. Y yo lo que veo es que esto seguro que se lo ha dicho 18 veces el gobierno de Canarias, en Víctor Torres, a Pedro Sánchez, pero caso ninguno. Creo que viene ahora el ministro Escrivá a Canarias a hablar de esta cuestión, pero me temo que no va a haber soluciones inmediatas, ¿no? Por lo que estamos viendo. Yo soy bastante pesimista en ese sentido. Bueno, teníamos en el informativo, podrán ver, en este caso a Pedro, creo que se llama Pedro Miguel Sánchez, que es la persona responsable de Cruz Roja en el tema de la inmigración, porque aquí quien lleva, el Estado tiene encomendado a Cruz Roja todo lo que es el tema después del cuidado de esos inmigrantes una vez que llegan a Canarias, ¿no? Y en este caso a la isla de Lanzarote. Tenemos, si no me equivoco, a Bernardino Jiménez, que es el secretario técnico también de la Cámara de Comercio de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, Bernardino. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Lo que parece que no está muy bien es el comercio en la isla de Lanzarote. Sacaban ayer ustedes una nota que se ha destruido después del primer semestre, si no me equivoco, pues casi 600 pequeñas empresas en la isla de Lanzarote. Sí, así es. Y lamentablemente no solamente el comercio, sino todo el tejido empresarial.
Sacábamos esta semana el primer boletín de coyuntura insular de Lanzarote, que es un boletín que estamos sacando conjuntamente con Caja 7. Caja 7, la verdad es que históricamente se ha comprometido con la Cámara de Comercio y ha venido colaborando con muchos proyectos orientados a dar información y servicios a las empresas, y este es el último proyecto en el que se ha involucrado, en el que a través de este boletín lo que queremos es trasladar información de interés sobre la situación económica de la isla, a través de unos indicadores insulares, solamente de los datos de las empresas de Lanzarote y La Graciosa, ver cómo va evolucionando trimestre a trimestre la isla. Desgraciadamente, este primer boletín, el convenio lo firmamos en febrero, y este primer boletín arroja los datos que arroja, los que todos intuíamos, y son los que se ven en el boletín. Y uno de esos datos es el nivel de empresas, que han desaparecido prácticamente 600 empresas, aunque se han creado, también ha habido algunos valientes que han creado empresas, de lo cual nos alegramos. Por lo que el saldo final queda en torno a 200 y pico empresas menos en la isla en el primer semestre. Ha descendido el censo de empresas de Lanzarote, ha descendido un 1,5%. Pero yo lo que me preguntaba, ¿quién crea una empresa en esta época? Mampara, ¿sí? Siempre hay emprendedores, y en Lanzarote siempre han habido emprendedores. ¿Pero serán los mismos que la cerraron o no? No suelen ser los mismos. No, los hay. Algunos son los mismos. Sí. Son autónomos que se dan de baja temporalmente y pueden volver a darse de alta. De hecho, la gran mayoría de las destrucciones de empleo son autónomos. Si vemos por cifras, la práctica totalidad de los que han desaparecido son autónomos, porque se dan de baja muy rápidamente. La sociedad lleva unos trámites más largos y hay que pensárselo bien para darlo de baja, porque lo mismo pasa para volver a activarla y darla de alta. También los trámites son mayores. Bernardino, así que estos movimientos así tan rápidos suelen producirse en los autónomos. Se dan de baja y pueden volver a darse de alta. Lo cierto, Bernardino, es que ya la situación del comercio tampoco era muy buena, sobre todo en Arrecife, ya por todos los problemas que han habido. Y ya digamos que el COVID fue la puntilla que ha hecho que muchos negocios hayan cerrado. Pero a mí me han dicho que hay otros que están pasándolo tan mal que no va a quedar más remedio que temporalmente cerrar sus puertas. Sí, la situación del comercio no ha sido tampoco especialmente mala, va por sectores y va por barrios. Lo que estamos viendo ahora desde marzo, con la llegada de la situación del estado de alarma y la pandemia derivada del COVID, es que ya no solamente es el comercio, también es el turismo, también son los servicios, es prácticamente toda la economía de la isla. Podemos ver en los indicadores como el único sector que mantiene un poco el tipo es el sector de la construcción, y veremos a ver lo que resiste, porque la obra privada ha durado unos meses, los complejos turísticos han aprovechado para hacer reformas, remodelaciones, aprovechar el tiempo en el que están cerrados. Los particulares también han aprovechado para hacer ciertas inversiones, pero esto se agota. Y la obra pública no está saliendo al ritmo que esperábamos, o que al menos nos habían dicho que iba a salir. Así que el sector de la construcción, que hasta ahora ha aguantado, vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. ¿Alguna pregunta, Valentín? Sí, bueno, yo quería preguntarte, comentabas que el mayor porcentaje son autónomos, ¿no? Que parece bastante lógico por lo que has comentado, es mucho más fácil también darse de baja y volver a estar otra vez en activo, pero ¿qué porcentaje son de empresas, o sea, de sociedades en esos datos? Y por último, ¿las líneas de créditos ICO no han funcionado como para mantener digamos, la empresa, la actividad? Ya. El porcentaje de sociedades sobre el conjunto de destrucción no llega al 10%. Casi todos son autónomos, los que desaparecen y los que se vuelven a constituir. Con respecto a la segunda pregunta, el funcionamiento de las líneas ICO, no sabemos dónde está el problema, pero es verdad que no está llegando. No sabemos si el problema son de las entidades bancarias, que están poniendo más resistencia de la cuenta, o si por el contrario el problema está en el propio ICO, que está siendo muy celoso a la hora de concederla. Sea lo que sea, el dinero no está llegando en el volumen que esperábamos que fuera a llegar. Aún así, desde el primer momento hemos pensado que la línea de los créditos no era la solución. La solución pasaba en todo lo posible por condonar aquellas deudas de las empresas, porque de nada sirve pedir un crédito hoy que no vas a poder pagar mañana, y se te acumula lo que ya debes con lo que vas a empezar a deber del crédito que pides. Por lo tanto, sí, te respondo que los ICO no están funcionando y no sabemos situar muy bien dónde está el problema. Quizás sea compartido entre ambos, pero que tampoco creemos que
conceder más ICO vaya a solucionar el problema. Esto se va a alargar mucho tiempo y veremos si la gente va a ser capaz de pagar esos ICO. Bernardino, lo único que está, digamos, narcotizando, digamos, a la sociedad española son los ERTE que ha mantenido, gracias a los ERTE se ha mantenido, digamos, de alguna manera, que no hay un estallido social, porque usted imagínese que no hubiera habido ERTE y aquí hubiera habido, en España y en Canarias, en Lanzarote no le digo, un estallido social, ¿no? En este caso parece que se va a prorrogar, no se sabe hasta cuándo, pero por lo menos han dicho ya del gobierno central que se van a prorrogar, incluso que se va a mantener, porque había miedo de que se prorrogara, pero que se bajaran, digamos, la percepción que iba a recibir, el subsidio que iba a recibir esos trabajadores, ¿no? Esto ha sido fundamental, ¿no? Es básico, es básico. Tú mismo lo estás diciendo, si no existieran los ERTE, la situación sería totalmente distinta. Ahora nos encontraríamos, en una situación insostenible. No habría paz social, por decirlo rápidamente. Necesitamos que continúen los ERTE, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una ya la has dicho, y es el pago al empleado por el ERTE, hay que intentar mantenerlo en el 70%, porque como lo bajemos al 50%, yo no sé si con eso va a ser suficiente para que la gente pueda seguir sobreviviendo. Pero hay que tener en cuenta también más cosas. Por ejemplo, ¿qué sectores se van a beneficiar de estos ERTE ampliados? Canarias depende del turismo y como la definición de empresas turísticas beneficiadas por el ERTE sea muy estricto, se van a quedar muchos fuera en sitios como las Islas Canarias. Tiene que ser una ampliación de los ERTE bastante amplia, generosa, que afecte a todos los sectores, porque indirectamente en Canarias todos los sectores están afectados. Y por otro lado, si se amplían los ERTE, hay que tener en cuenta qué parte de las cotizaciones sociales va a tener que seguir soportando la empresa. No le podemos exigir a la empresa que sufrague una parte importante de las cotizaciones sociales cuando lleva tiempo sin poder facturar y no se sabe cuánto tiempo más va a seguir sin facturar. Todos los esfuerzos que hagamos por mantener unos ERTE razonables redundará en una tasa de paro más contenida. Vamos a ver, Bernardino, porque la situación la verdad que no se presenta nada halagüeña, sobre todo porque el turismo no terminó de funcionar, se ha perdido, no sé cómo lo ves de la Cámara de Comercio, ya es mi última pregunta, se ha perdido una oportunidad de oro porque Canarias precisamente era una de las regiones de España que mejor imagen tenía en el tema del contagio, prácticamente lo tuvo contenido desde el inicio y llegamos a cifras realmente muy buenas de pocos contagios, ¿no? Se ha perdido una oportunidad seguro, ¿no? Sacábamos pecho por nuestra situación a nivel nacional. Julio fue relativamente bueno para cómo estaba la situación, agosto, el principio de agosto tampoco fue malo, pero final de agosto ha sido muy malo y la llegada de septiembre con la desaparición del turista nacional ya pues ha dado la puntilla. Y lo peor de esta situación, lo que a todos nos destroza es la incertidumbre. No sabemos lo que va a ocurrir la semana que viene, no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 2 semanas, si los chicos van a poder empezar en el colegio, no van a poder empezar, cuánto tiempo van a estar en su casa sin poder empezar el colegio, así no se puede planificar nada. Nadie puede hacer proyecciones ni siquiera a un mes vista. Pues Bernardino, un abrazo, secretario técnico de la Cámara de Comercio de Lanzarote, y a ver si tenemos más suerte. Venga. Esperemos que el próximo trimestre la cosa sea un poquito mejor. Vamos a ver si es verdad. Venga. Bueno, Jorge, gracias. Venga, un abrazo. Precisamente, Tomás, yo lo lo de Lanzarote, se ha destruido un 10% de las empresas, tampoco parece que es mucho, pero el problema es que las que están, por lo que yo sé, están en una situación realmente límite, ¿no? La mayor parte están aguantando el tipo a ver si esto mejora, pero ha sido la puntilla precisamente, que es el tema que queremos tratar ahora, lo que tú comentabas antes, el tema de Alemania, es decir, era lo poco que nos quedaba. Alemania no es que Lanzarote tenga, ya no es el turismo principal, pero son 250.000 turistas que venían. Y claro, esto ha provocado, si contamos Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, bueno, pues ya no nos quedan. Yo creo que efectivamente, como estaban comentando, se perdió una oportunidad a principio. O sea, Canarias llegó bien al momento en el que se produjo el confinamiento. Y el confinamiento supuso lo que supuso, que es que los que estuviesen asintomáticos, de la manera que fuera, se quedaron en sus casas. Es verdad que no había la cantidad de test que hay ahora, es posible que entonces hubiese una tasa mayor que la que estábamos contando, porque no era... Pero da la impresión de que en un archipiélago
el doble aislamiento que supone que las islas estuviesen cerradas y a su vez cada uno metido en su casa, pues el virus tuviese un movimiento bastante escaso, sobre todo en las islas no capitalinas, ¿no? Bueno, el caso del Hierro, es que el Hierro ha pasado de ser una isla que salía en los informativos porque durante mucho tiempo no tuvo casos de coronavirus, a que ahora es de los que no pueden abrir después de las 12 de la noche en los restaurantes. Entonces, ahí yo creo, el gobierno de Canarias hizo la propuesta desde el principio de que, es que quieras o no, en una isla tenemos un condicionante positivo, que es el hecho de la insularidad y que el virus, si entra, es por puertos y aeropuertos. Y yo creo que la propuesta de la PCR hecha, que la han ido implementando además otros destinos turísticos, incluso Madeira, aunque no es comparable el número de gente que llega allí. Pero Canarias lo pidió, Tomás. Sí, pero es que... no le hicieron caso. Ese es el problema. Había una presión del gobierno de Canarias, había presión de los sectores turísticos que lo exigían. Estaban dispuestos incluso, Tomás, a poner dinero el sector turístico. Pero pasa lo mismo con la inmigración, que decíamos antes también. No la pueden imponer a Alemania que hagan, no le pueden imponer. Pero yo sí, vamos a ver, está claro quién es, si hay que buscar un culpable, creo que, además todos lo escuchamos, al ministro, en este caso de Sanidad, diciendo con claridad que eso de las PCR la está haciendo el Reino Unido, la está haciendo Grecia, la está haciendo Italia, la está haciendo todo el mundo, pero aquí no servía y mejor poner un señor con un termómetro como en el Hiperdino. Es que a mí eso... pero también a mí, yo echo de menos, porque se dijeron las cosas un poco a lo canario también. O sea, se pide, no nos lo dan, nos damos la vuelta. Oye, un frente de todos. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora, De Tomás? todos, o sea, de los empresarios, de los cabildos insulares, porque aquí todos dependemos, nos guste más o menos, de la importancia que tiene para la economía el turismo y, por lo tanto, el ser un destino seguro. La noticia, Tomás, es que la presión que hay de los cabildos, y sobre todo cabildos como el de Lanzarote, Fuerteventura, precisamente, y sobre todo la presión que está haciendo el sector turístico a esos cabildos y al propio gobierno de Canarias, es que ya el gobierno central se está tomando en serio lo de hablar con los países para que efectivamente o se hagan test en origen, que ahí no lo pueden obligar, España no puede obligar a Alemania que se hagan test en origen, pero sí se va a obligar que se hagan test en origen y también test en destino, o sea, cuando llega el turista y cuando se va de las islas también, de tal forma que cuando lleguen a su país no tengan que hacer la cuarentena de 14 días, sino que vengan ya con el PCR en la mano, con lo cual le puedan hacer. Eso sería lo ideal, eso tiene un coste importante. De La Palma los va a pagar el Cabildo de La Palma. Y yo recuerdo que desde el principio... de La Palma. Y yo recuerdo que desde el principio, y La Gomera irá detrás, seguro. Bueno, y son islas también mucho más pequeñas. Pero es que, aunque pongamos que no hubiese dinero para pagarlo, yo creo... yo creo que es una cuestión de dinero. Hemos hablado... Yo creo que es una cuestión de dinero. Vale, pues, ¿cuánto cuesta una PCR? 12 euros. Me han dicho a mí que el Servicio Canario de Salud le sale una media de 12 euros. O sea, no, otra cosa que tú vayas a lo privado y te salga 100 y pico. Pero por el volumen de PCR que se hace, como si hemos hablado mucho tiempo de una ecotasa, a lo mejor ahora convenía. Yo prefiero ir a un destino que sé que tiene una cierta seguridad a su entrada y pagar 12 euros más dentro de un paquete turístico, o 10, o una parte a lo mejor lo puede financiar el sector hotelero, no lo sé. Pero oiga, búsqueme la manera. Lo que no puede hacer es que en un archipiélago, que es un archipiélago, insisto, que tiene ese condicionante geográfico que podíamos tener más controlado que un territorio continental, es que hasta en Galicia, donde tú puedes entrar en coche, caminando por el Camino de Santiago, lo que sea, la Junta estaba pidiendo a los hoteles que hubiese un registro, aunque fuese una cosa... Oye, aquí es que el registro está la persona entrando por el aeropuerto para adentro. Pero fíjate que los contagios que hay aquí, Tomás, no son de los turistas, son de los canarios. Claro. Es del movimiento que ha habido entre islas. ¿Dónde se producen los mayores brotes? En un cumpleaños en el que van no sé cuánto, claro, pero es que yo creo que hay que distinguir entre que el virus en ocio nocturno. Pero yo creo que hay que distinguir entre que el virus entre y que el virus luego se expanda. Si no entra, no se expande. O sea, aquí estuvimos un mes prácticamente con el virus controlado. Si no entra, obviamente, yo estoy convencido de que somos nosotros quienes lo contagiamos, pero muchas veces es porque nosotros también viajamos. Se ha relajado mucho, claro. Claro. O sea, y luego, además, eso, había una sensación, además, de que aquí no había virus. Y entonces estábamos todos relajados. Desde que se abrió la frontera, nosotros viajamos. Con que entren 4, al día siguiente son 8 y al siguiente lo que tú dices también, nosotros también viajamos. Nosotros viajamos, nuestros hijos están estudiando fuera, hay gente de fuera gente de aquí que trabaja afuera y viene a pasar el verano aquí, pero a todos esos también hay que hacer la PCR, no para los turistas. Yo creo que si se lo hubiera hecho la PCR a todo el mundo, hoy no estaríamos en esta situación, ni mucho menos. Y no se hubiese paralizado la economía. Y esto cuesta mucho más dinero para el gobierno que todo lo que costaba hacer los PCR. Y después pero insisto, el gobierno de Canarias yo creo que por la presión fue de los primeros en proponer que se hicieran PCR en origen, que estaban dispuestos incluso a colaborar con las compañías para que así fuera,
Pero lo cierto es que no nos hicieron ni caso. Eso es la verdad, Tomás. Y aquí tampoco se presionó lo suficiente. Eso es lo que, lo que estoy diciendo. Bueno, no, y otra cosa, Jorge, sí. Después evidentemente nos hemos relajado todos. Quiero decir que las culpas hay que... Digo, de hombre, hay una responsabilidad social de las personas. Mira, claro, esta mañana me decían, se fue la hija de unos amigos a Barcelona a estudiar. Estuvo el avión parado 1 hora y media porque había 2 señoras, que además según me comentaran eran de Tenerife, que no quisieron ponerse la mascarilla. ¿En el avión? En el avión. Tuvieron que esperar, o sea, 2 negacionistas se supone, porque ella me dirá, o tienes un certificado que estás enfermo y no puedes llevarla, porque tienes el tema pulmonar, o si no, tienes que ponértela porque es obligatorio. Pues estuvieron 1 hora y media para despegar el avión de retraso, hasta que vino la Guardia Civil esta mañana. ¿Esta mañana? Esta mañana. Vino la Guardia Civil y la sacó y la sancionará y lógicamente... Mire, yo puedo entender que haya negacionistas. Lo que no puedo entender es, por muy negacionista que sea, es que no cumplan las leyes. Es decir, que yo puedo cuestionar ciertas medidas que se adoptan. Yo creo que, mira que en esta situación es muy fácil hablar a todo lo pasado y estamos continuamente, lo que acaba de decir el representante de la Cámara, hay una incertidumbre que hace que tú no puedas prever, y cuando no puedes prever metes más la pata, porque claro, si tú sabes perfectamente cuándo empiezan las clases, cuándo terminan, cuándo tal, pero si tú no sabes, es lógico que... Entonces yo, de las meteduras de pata que ha habido en todo este tiempo, hay muchas que me parecen permisibles. Ahora, una que creo que ha sido importantísima para Canarias ha sido el no instaurar obligatoriamente el tener una PCR, y luego creo que también se debió haber controlado mucho más el tema del ocio nocturno, porque es que eso era bastante de cajón. O sea, y fíjate que fue de las primeras comunidades autónomas. El ocio nocturno no regularizado. Ambos. Y que en Lanzarote está bastante claro dónde está. O sea, en Lanzarote, Esplanada, Pantalanes y los 2 centros. O sea, creo que hubiese sido mucho más factible. Obviamente, a esa gente, a los del ocio nocturno, hay que darle también. Habría que haberle dado en su momento una salida, una compensación del tipo que fuera. Pero nadie está esperando a las 4 de la mañana con reggaetón para estar a 2 metros de distancia de los demás y sentadito en una silla. Empiezan 2 metros y terminan pegados. Vamos a ver. Bueno. Entonces, yo creo que esos 2 errores sí eran más o menos previsibles y es por donde se parece que se ha descontrolado. Yo tengo hijos en esas edades. Y mire que cada vez le repetimos lo mismo, que cuando vayan a fiestas, tal, pero era evidente que eso, cuando pasa ya de la 1 a 2 de la madrugada, olvídense ustedes que respetaran nadie, ni mis hijos ni ninguno. Bueno, nos tenemos que ir porque ahora vamos a tener una entrevista con la presidenta del Cabildo, con Dolores Corujo. Vamos a hablar de todos estos temas de actualidad. Hay que decir que estamos ya en las llamadas famosas mareas de septiembre. Usted la conoce más por Mareas del Pino, porque en este caso cuando solo habían periódicos de Gran Canaria, pues todos llamábamos Mareas del Pino a las mareas de septiembre, que son las mareas altas. Este año, por lo visto, en esta época van a ser un poquito más bajas que otros años, pero en cualquier caso ya se nota. Y hoy hace un calor tremendo, hoy hace un día espectacular. Y faltan unos cuantos buenos de calor, ¿no? Por lo que vi la predicción, sube incluso la temperatura. Y ya el mes de agosto, desde el año 1965, hablo de memoria, el mes de agosto pasado fue el agosto más caluroso. Es decir, que el tiempo no está cambiando, pero la temperatura sí. Don Tomás López, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Por cierto, Jorge. yo no le pregunté nada que cómo estaba después de las vacaciones, porque usted lleva... Estupendo. Porque usted lleva vacaciones... 2 meses. 2 meses o 3, ¿no? Con el tema de la... No, Tomás es profesor y es de lo que pues, se ha visto también perjudicado como tantos profesores que no ha podido dar clases presenciales como ellos pretenden, ¿no? Pues Tomás, un abrazo. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Valentín, yo creo que contigo el próximo martes. ¿no? Creo que el próximo martes. Ahora la entrevista de Dolores Corujo. Bueno, pues después en esta segunda parte del Café de Periodistas, como le había anunciado, vamos con esta entrevista especial a la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. Comienza el curso político, el nuevo curso político, y vamos a hacer un repaso de la actualidad, sobre todo porque, doña Dolores, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Muy cansada, me imagino, también, porque ha sido pocas vacaciones las que ha podido coger, creo, ¿no? Lo tengo entendido. Bueno, no he podido disfrutar de ella, pero el momento también requiere del compromiso y de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, Dolores, digo que hay, vamos a empezar esta entrevista por dos malas noticias. Por desgracia, las malas noticias son las noticias
en periodismo, ¿no? Y en este caso son dos. Una es que en este mes de agosto se ha disparado la cifra de contagios del COVID y otra es que ayer por la tarde nos enterábamos que finalmente Alemania ha puesto en la lista negra a Canarias, en el sentido de que va a obligar a sus turistas, no los recomienda que viajen y que si viajan a Canarias tienen que realizarse un test a la llegada a Alemania, ¿no? En este sentido, vamos a empezar por el tema del COVID. ¿Qué hemos hecho mal, Dolores, para que se nos haya disparado la cifra? Bueno, yo creo que buscar una explicación científica ante una crisis sanitaria sin precedentes, honestamente, y lo digo con sinceridad, si no lo sabe la propia comunidad científica, difícilmente podemos nosotros encontrar una explicación. Lo que sí puedo decir es que las cifras preocupan y muchos son de extremada preocupación con la isla de Lanzarote y de forma muy específica para con la ciudad de Arrecife. Hay dos núcleos, dos barrios poblacionales donde el incremento ha sido muy significativo, tanto en el núcleo de Valterra como de Titerroy, y obviamente nosotros lo que tenemos que hacer, y es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, es tomar decisiones, si cabe, todavía más restrictivas que las que ya habíamos adoptado. Pero Dolores, nosotros habíamos, los medios de comunicación en general, el sector empresarial había alabado muy bien la gestión que se había hecho desde el punto de vista político y también sanitario en la isla de Lanzarote. Ahora la verdad es que nadie nos esperábamos esta cifra, estamos cerca de 500 contagiados, aunque es verdad que después voy a hacer una matización y es una pregunta que le voy a hacer, pero después la hago. Pero ahora lo que me gustaría es que el sector turístico lo que dice, y en general el empresariado, es que quizás el gobierno español, pero sobre todo también en este caso el canario, que nos toca más cerca, pues se confió demasiado, se relajó en verano, pudo ser, o es que tenemos Canarias en una comunidad muy playa, ocio, en fin. Bueno, yo creo que podríamos hacer un análisis muy sencillo. En primer lugar, se esperaba que la segunda ola apareciera en el mes de octubre. Sí. Y se adelantó al mes de agosto. Y algo muy importante que me gustaría trasladarle a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, y es que no puede existir consolidación económica sin ser capaces de controlar la pandemia y, por tanto, ahora en este momento la curva. Miren, en un momento determinado con el sector empresarial, con todos los agentes económicos, sociales, el propio presidente del Gobierno de Canarias, también con el Gobierno de España, valorábamos la posibilidad de si dábamos por acabado la temporada de agosto y trabajaríamos por la temporada de invierno. Finalmente se entendió, y es lógico entenderlo así también, que vivimos de lo que vivimos, y principalmente la isla de Lanzarote, Canarias en su conjunto, pero de forma muy particular, la isla de Lanzarote y Fuerteventura vivimos de nuestra única y principal industria, que es el turismo. Por tanto, se adoptan este tipo de decisiones y hoy me gustaría también que la gente supiera determinada información, que sabes que a veces nos informamos por distintos medios y es importante a través de los medios locales, a través de los medios que también comunican las administraciones públicas. El contagio es local, es local. En este momento tenemos un contagio local que representa más del 95%. En tema de migración tenemos un solo caso positivo y no quiero tampoco equivocarme, pero creo que ya también fue dado de alta. No ha habido transmisión comunitaria. Efectivamente, pero el contagio de ese inmigrante no ha habido contagio hacia otro. No ha habido contagio, me refiero en cuanto a la crisis sanitaria, dice, el tema turístico, en el tema de migración. Y tampoco ha habido en el tema, efectivamente, de turismo. En nuestro turismo ha sido, en esta etapa, turismo peninsular y regional. Y el contacto ha estado muy vinculado por el regional, fundamentalmente por la isla de Gran Canaria. Y en este sentido, Dolores, ¿crees que con las medidas que se han adoptado, porque ahora buscar culpable y responsable tampoco tiene mucho sentido, ¿crees que con las medidas que se están adoptando de endurecer el protocolo de seguridad para evitar los contagios, ¿cree que se nos abre una segunda oportunidad para evitar precisamente lo que usted hablaba, ¿no? De que haya un colapso económico? El control de la pandemia seremos capaces de controlarla. La curva, estoy convencida de que lo lograremos. El resultado final depende de cada uno de nosotros, de nuestros dirigentes políticos, la toma de decisiones, la coordinación de las acciones y el que todos los recursos vayan dirigidos única y exclusivamente a garantizar la salud de cada uno de nosotros. Pero cuando el sector turístico pide más mano dura todavía al gobierno, ¿usted qué cree? El sector turístico, primero quería comentar dos cuestiones porque me parece importante. Primero, mi más sincero y absoluto agradecimiento
de todo el apoyo que he mantenido por parte del sector económico en la isla desde el principio de la pandemia hasta la actualidad. Además, hay un grupo importante de empresarios que incluso solicitaron una reunión conmigo para poner a disposición todos los recursos que fueran necesarios, desde el punto de vista económico como desde el punto de vista logístico. Y eso es muy importante, Jorge. Le han pedido a esos empresarios, tengo entendido, no sé si es verdad, que están dispuestos incluso a financiar la posibilidad de hacer test tanto en origen como en destino. Por supuesto, en origen no depende de nosotros. Dependen de otros países, y este es el gran debate que yo estoy convencida de que se va a imponer. Los PCR en los aeropuertos, es fundamental que así se haga en nuestro país y en el conjunto de los países que nos visitan. Pero sí nos solicitaban, obviamente todo el mundo, también toda la comunidad sanitaria, mayor presencia y mayor coordinación por los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como de las distintas jefaturas de policías locales municipales. Nosotros tenemos una mesa insular que convocamos y creamos hace ya muchos meses, donde coordinamos todas las decisiones. Saben que se ha cerrado los parques infantiles, todas las infraestructuras de instalaciones públicas vinculadas al ámbito deportivo, a los centros socioculturales, a todas las acciones que tenían programadas, aunque fueran por grupos reducidos. A nuestro juicio y a mi juicio, no se puede, se tiene que minimizar cualquier tipo de riesgo. Los contagios han venido fundamentalmente del sector del ocio nocturno, también de el familiar, los encuentros familiares y los centros de culto. Y ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo importante. Pero insisto, a todas las personas que nos escuchen, lo vamos a lograr, pero para lograrlo necesitamos la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Solo nos piden 3 cosas, y 3 cosas que podemos asumir y que además vamos a convivir con ellas, como decíamos al principio de la entrevista. La mascarilla, el distanciamiento social y el lavado y desinfección de las manos. Ahora viene otra prueba de fuego, Dolores, importante, y en este caso es que comienza el curso escolar y hay mucha incertidumbre. ¿Usted cree que puede ser peligroso la presencia, como se pretende por parte, que yo creo que es acertado, ¿no?, el que se den las clases de manera presencial, pero cree que se corre peligro? Hay padres que tienen miedo de enviar a sus hijos al colegio. Ayer nos aseguraba precisamente la viceconsejera de Educación que no hay que tener ningún tipo de miedo de mandar a los hijos, porque hay un control y en cualquier caso hay unos protocolos, ¿no? El miedo es normal. Y ante esta enfermedad vamos a tener que convivir con ella mucho tiempo. Y es normal que el miedo paralice. Yo me pongo en la piel de los padres, de las madres y también del profesorado y de todos los docentes sin excepción. Y me pongo en la piel porque ante la incertidumbre uno tiene tan poca certeza que necesitamos primero encontrar una explicación a algo que todavía no existe desde la ciencia. Hace poco nos levantábamos con muy buenas noticias. Decían que antes de finalizar el año tendríamos una vacuna y esa vacuna iría dirigida fundamentalmente a la población de riesgo. Pero hasta que no llegue la vacuna tenemos que convivir con esta situación. Miren, yo sí quisiera mandar un mensaje clarísimo, porque además no tengo ninguna duda al respecto, porque lo hago yo, lo hace mi gobierno y lo hacen todos los gobiernos independientemente de los colores políticos y de las chaquetas que tengamos, ¿no? Y es que el gobierno de Canarias jamás va a tomar una decisión que ponga en riesgo la vida de ninguna persona, ni de nuestros chinijos y chinijas, ni de nuestra comunidad educativa. Por tanto, que confíen en que cada decisión, yo sí expresé mi preocupación ante el repunte que estaba viviendo nuestra isla, que es de lo que yo me debo y a quien me debo, a mi gente. Y les decía que me preocupaba el repunte y que por tanto las decisiones habían que adoptarlas en función de la realidad que tiene del nivel de contagio de cada una de las islas. En los próximos días, tanto la consejera como el propio presidente del gobierno informará al respecto. Loli, vamos a pasar ya al aspecto socioeconómico que va a tener, posiblemente va a ser la repercusión mayor que está teniendo sin duda el COVID-19 en todo el mundo, ¿no? Y en concreto en islas como Lanzarote y Fuerteventura, más todavía, en Canarias en general, pero todavía más. En este sentido, lo decía al principio Dolores, ayer una muy mala noticia. Algunos creen que puede ser ya, digamos, el ultimátum al sector turístico, porque la noticia de que Alemania ha decidido incluir en la lista de los países no recomendables para viajar
a su gente a las Islas Canarias? Ha sido una pésima noticia y eso no tiene decoración alguna. Yo tengo una reunión precisamente cuando terminemos la entrevista con el cónsul que me decía que le gustaría explicarme determinados matices. Y yo creo, estoy algo esperanzada, pero hay que esperar a la celebración de esa reunión para poder informarles posteriormente. Pero lo decía al principio, no hay consolidación económica sin controlar en este momento la curva. Y algo también fundamental, y lo digo con claridad, Lanzarote tiene un destino tremendamente consolidado. Tenemos un sector empresarial maduro. Tenemos un destino que no tenemos que esforzarnos en venderlo, en coordinarlo e ir en sectores de países que por distintas razones no habíamos hecho el trabajo que creo que debíamos hacer. El Lanzarote ha contratado a 3 economistas, los mejores de este país, y lo hemos hecho de forma conjunta con el sector económico de la isla. Daniel Lacalle, Miguel Sebastián y José Carlos Díaz, que está trabajando y llevan trabajando durante ya varios meses para coordinar fondos, recursos en el ámbito europeo y sobre todo en 3 vectores fundamentales que se van a distribuir todos los fondos económicos para nuestro país y para nuestra tierra. Pero estos economistas, a mí me parece bien que se acuda a asesores. ¿La tarea es buscar planes de salvación, digamos, o hacer un informe para decir cuál es la situación? No, planes específicos, ejes fundamentales, vinculados a vectores como la digitalización, el medio ambiente, todo lo que tiene que estar vinculado a este sector, y también a la modernización de nuestro propio sector empresarial y turístico. Y se van a trabajar en el ámbito económico privado, fundamentalmente, serán ellos quienes asesoren al sector, en el ámbito público al 100% y en el ámbito público-privado, que sabes que soy una máxima defensora por esta vía. Pero que quiero mandar un mensaje de, ¿nos llegarán a visitar? Claro que nos van a volver a visitar. Para volver a visitarnos tenemos que ser un destino y demostrar lo que es un destino seguro. Nuestro país tiene el mejor sistema público sanitario reconocido en Europa. Aunque es verdad que se resintió con la pandemia, ¿no? Porque no hay sistema en el mundo que ante una pandemia como la que vivimos... No fue el caso de Lanzarote, ¿eh? Efectivamente, pero hay que reconocerlo. Y en ese sentido estoy segura de que saldremos de esta situación. Hay una muy buena noticia que también hay que apuntar, y es que los ERTE se van a prorrogar. Imagínense, imagínense porque si yo en le hace una Lanzarote... pregunta, Dolores, precisamente ya para terminar con el tema de Alemania. Esta noticia, hoy nos llamaban varios representantes empresariales, hemos entrevistado a algunos, y nos decían que muy probablemente en las próximas semanas se empiezan de nuevo a cerrar hoteles. Hoteles que habían abierto, se calcula que ha abierto el 50% de la planta hotelera. Un poquito menos, y la mitad de esos podrían cerrar en las próximas semanas, porque sin turismo británico y sin turismo alemán tampoco tiene mucho sentido. Y por eso es muy importante la entrevista que usted puede mantener hoy con el cónsul alemán, porque a lo mejor la medida se va a revisar dentro de 15, 20 días. Siempre son recomendaciones, vamos a hablar con claridad. Los países recomiendan, no prohíben, porque no hay cierre de frontera. No. Y si no hay cierre de frontera, lo que tenemos que afrontar con absoluta determinación es, oye, el que viene a España tiene que venir con una PCR, el que llega al aeropuerto de Lanzarote tiene que venir con una PCR al menos 24 horas antes, y si nosotros nos vamos a sus países, exactamente igual. Y sobre esa situación yo creo que no debiera haber debate, debiera haber claridad. Y el sector turístico también tiene que ser rotundo en esta exigencia, la que hemos hecho desde la administración, la que está haciendo el sector económico en el mundo. Y por tanto yo creo que no es claro que el PCR en absoluto cura, simplemente detecta. Y es verdad que yo puedo ir al aeropuerto y ser negativo habiéndome hecho un PCR y tener un contacto en ese momento con un positivo y ser positivo, porque para que los PCR funcionen tendríamos que hacer un PCR a todas las personas en todo el planeta, y eso es inviable, todos los días, los días, ¿no? Yo lo entiendo, pero sí es verdad que minimizamos el riesgo. Pero de todas maneras, Dolores, una opinión mía particular, yo estuve 2 días de turismo fuera de la isla, y yo digo, es muy difícil contaminarse porque las medidas que hay ahora son extraordinarias. Es decir, en los destinos turísticos, los hoteles te ponen, medidas protocolarias, yo creo que hasta excesivas, pero bueno, no está mal. El problema es lo que usted decía antes, es el tema familiar, donde estamos ahora mismo hemos cometido errores, porque hemos llamado como, entendíamos, no vamos a un restaurante,
pero llamo a mi madre, llamo a mi padre, a mis hermanos, a mis primos, a un par de amigos, hago un asadero, tengo un encuentro familiar y considero que eso está controlado. Y para nada, porque tú no sabes con quién he estado yo, el otro no sabe tampoco qué contacto ha tenido. Y esto ha sido principalmente hoy, en la última semana, o yo diría 8 o 10 días, ha sido el principal nivel de contagio. Pero también quiero mandar un mensaje no solo de esperanza, porque lo vamos a lograr, de eso que no haya duda, pero también un mensaje a la ciudadanía. Fuimos capaces de hacerlo y lo vamos a hacer. Fuimos capaces de estar a la altura. Lanzarote estuvo a la altura y lo va a seguir estando. Pero se ha perdido una oportunidad, es lo que dice la gente. Porque la oportunidad, lo hicimos bien, bastante bien en Canarias. Lo hicimos bien en Canarias y Lanzarote. Los ciudadanos somos como somos y los países del sur somos como somos. Y a nosotros, a los canarios, a los conejeros, pues nos gusta mucho el contacto, un beso. Estuvimos 3 meses sin ver a los seres queridos y, en fin, y cometimos errores y yo creo que nos relajamos. Mira, nos relajamos todos. Por tanto, lo que quiero es, muchas veces necesitamos buscar un culpable, un responsable. Bueno, cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho mal. Y cada uno de nosotros también sabemos cómo podemos hacerlo bien. Yo creo que vamos a aprender, yo creo que vamos a aprender, pero en cualquier caso, simplemente porque no me terminaste de contestar, ¿le preocupa al Cabildo, a usted como presidenta, la posibilidad de que pueda volverse hacia la situación de atrás, es decir, cerrar pues más hoteles todavía de los que, hoteles que habían abierto en estos momentos? Me preocupa y trabajaré para que Lanzarote esté libre de COVID. Me preocupa porque sé que sin controlar la curva, seremos incapaces de recibir a todas aquellas personas que quieran visitarnos, que van a seguir queriendo visitarnos. A mí usted me pregunta, ¿cree que no va a venir ningún alemán en la temporada de invierno? Y le respondo, estoy convencida de que van a venir. Porque hace mucho frío y porque el destino en Lanzarote, quieren venir al paraíso, porque vivimos en el paraíso. ¿Qué ocurre? Que los turistas están seguros. Los turistas, una vez que vienen aquí, están seguros. Se sienten seguros aquí. ¿Qué ocurre? Que queremos que nuestra imagen en el mundo pues sea otra. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo compartido. Y no tengo un policía local ni un guardia civil por persona. No, eso es imposible. Dolores, ya lo comentaste antes por encima, pero para concretar, hay mucha preocupación sobre todo en esos trabajadores que volvieron a trabajar, que regresaron a su trabajo, que estaban en ERTE, volvieron a trabajar y que tienen posibilidades de regresar de nuevo a un ERTE en las próximas semanas. Puede estar tranquilo, van a cobrar como hasta ahora el 70%. Van a cobrar la misma cantidad, no va a haber ninguna rebaja, eso era una angustia, Jorge. Sí. Además se lo trasladé a la ministra, también al presidente del Gobierno de España cuando nos visitó. Eso para mí era una de mis principales preocupaciones que he tenido durante todo este tiempo. Las familias en Lanzarote, la mayoría somos personas humildes que vivimos de nuestro trabajo. Si además me iban a plantear la posibilidad de que a partir de septiembre cobraban el 50%, dígame usted, cómo íbamos a solventar esa situación. Era insostenible a todas luces. Así que yo me siento tranquila y satisfecha. Lo que quiero es, esta oportunidad, me refiero, siempre desde lo malo hay que buscar opciones. Tenemos posibilidades de a todas esas personas que están en ERTE, aquellas personas que desgraciadamente han perdido su empleo, de formarlas, de reciclarlas, con proyectos remunerados económicamente. ¿Tenemos esa posibilidad de hacerlo? Sí, pues hagámosla. Y eso es lo que le he planteado al presidente del Gobierno de Canarias, a la consejera y también a la presidenta de Patrimonio Nacional, que cuando me decía, voy a visitar Lanzarote y dime cuál es tu demanda. Mi demanda, la formación remunerada. La formación remunerada que me permita durante 6 meses, 9 meses, que van a ser complicados, formar a la gente, darle una oportunidad y que también tenga un salario. Un salario mínimo, por lo menos, ¿no? Dolores, tenemos que ir terminando, ya haremos una entrevista de mayor profundidad en los próximos meses, pero ahora, Dolores, la oposición, por hablar algo, también dice que ellos quieren ayudar, quieren echarle una mano, pero dice que ustedes pues, prácticamente no cuentan con ellos para nada. Es tan difícil, yo me siento agradecida por parte de todos los grupos políticos, sin excepción. Me consta la preocupación y la decisión, Jorge, diaria, es constante. La coordinación con el hospital, con el gobierno, con los cuerpos y fuerzas de seguridad, con los alcaldes y con la alcaldesa, con los agentes económicos, en fin, son pocas horas las que a uno le queda. Yo tuve una junta de portavoces y les dije, les informo de todo y cualquier duda o cualquier solicitud que quieran trasladarme, por favor háganmela llegar.
que quiero decir que me siento agradecida, yo no tengo ninguna crítica hacia nadie. Siento pero y que quizá reconoce que a lo mejor tendría que haberse reunido más para también hacer partícipe yo me reúno lo que puedo con lo que, en fin, entiéndenme que ahora la información la tienen a través también hasta de ustedes, sí, los datos, la solución, ojalá tuviéramos una varita mágica y decir, oye, mañana tenemos controlado el sistema de atención primaria, ya no está tensionado, los equipos Pero digo de COVID. porque puede ser, esta pandemia también puede extraerse cosas positivas y es olvidarnos un poco de los partidismos, de las trincheras, del sectarismo, en general, todo. El que todo. crea que de esta solución sale solo está equivocado. El que crea o considere que de esto se hace política está tremendamente equivocado. Se trata solo de algo, Jorge, salvar vida. Y salvando vida y controlando la pandemia, consolidaremos nuestro sector turístico y económico. Se va a reunir el Consejo de la Biosfera, que por lo visto está en un proceso de renovación. Y como saben, llevamos un año y dos meses, ¿no? Y de ese año y 2 meses, 6 meses en crisis sanitaria y además 3 confinados. Se suspendió el plazo de la renovación. Yo voy a escuchar a todos los sectores, como estoy haciendo, a todos sin excepción, y de todo vamos a aprender mucho. Hay que respetar, entender las opciones, las opiniones de todos. Pero de lo momento voy a hacer, no hay fecha. Pero de momento no está renovado el Consejo. Por cierto, el otro día veíamos una noticia precisamente en Lancelot Digital que decía, Dolores, que bueno, que usted está replanteándose la posibilidad de hacer una pequeña remodelación en el grupo de gobierno, en este caso en la Consejería de Asuntos Sociales, ¿es verdad? Bueno, daba usted la noticia. Sí. Y yo le digo, bueno, no sé cómo se ha filtrado la información, pero mi obligación es tratar estos asuntos que afectan a compañeros y a consejeros de mi gobierno en el grupo de gobierno. Y una vez que tomemos la decisión, la haremos pública. Digo porque Marcos había hecho, al menos lo que una muy buena labor en asuntos sociales, pero también hay gente que dice que quizá la carga que ha tenido esa consejería no es menor y que quizás se ha resentido el señor Marcos. Bueno, ha hecho un trabajo extraordinario y la situación de él la ha explicado y hay que apoyarle, y eso es lo que hay que hacer cualquier gobierno y cualquier compañero. ¿Se va a incorporar dentro de poco porque está, está ahora con problemas de salud? Los próximos días espero que pueda ya recuperarse e incorporarse. Dolores, precisamente hablando de asuntos sociales, ahora mismo hoy acaba de llegar una patera, ayer llegó otra, hay una situación en toda Canarias muy complicada, se ha pedido por parte del delegado del gobierno en Canarias a la patronal turística, que propietarios de instalaciones hoteleras que puedan colaborar con el gobierno central para alojar a inmigrantes porque ya no dan más, no tienen capacidad en los albergues que hay ahora mismo preparados en Canarias. En la isla de Lanzarote, ¿cómo está el asunto? La situación no es esta, no me han solicitado ese tipo de colaboración, porque en este momento nosotros en Lanzarote hemos sabido coordinar los recursos que teníamos y yo siempre digo que cuando se habla de personas, cuando se habla de salud, nos afecta a todos y por tanto no me gusta hablar de competencia. Me decían, pero usted tiene que hacer las PCR, no, si hay que hacer, se hace y ya está. Y los recursos tienen que estar dirigidos a ese fin. En este momento Lanzarote no tiene, hemos tenido la llegada de pateras, como todo el mundo sabe, se establecen los protocolos con la delegación del gobierno. Hasta el día de hoy no hemos tenido colapsado ningún recurso porque luego se repatrian y se gestionan como haga el gobierno, que yo en eso aunque ahora tengo entendido, Dolores, que precisamente el problema está en que ahora las repatriaciones han disminuido por cuestiones de precisamente del COVID. Y hay más, en el caso de Lanzarote no me ha habido, o sea, el recurso es el que es y cuando el ahora recurso lo que hay es una está nave, cubierto, efectivamente. Digo no del Cabildo, digo una nave en este caso porque es competencia del gobierno central, que hay que decirlo. Es competencia del gobierno central. Moralmente todos nosotros lo hemos puesto, hemos buscado el mejor recurso, tenemos la gestión por parte de Cruz Roja que hacen un trabajo realmente encomiable, el de los cuerpos y fuerzas de seguridad también, y hasta a día de hoy hemos podido hacer frente con el recurso que tenemos.
Si en un momento determinado el recurso se desborda, obviamente es competencia del gobierno de España. Porque usted sabe que ahora mejora el tiempo y es cuando hay más posibilidades. El propio gobierno advertía de que hay 3.000 o 4.000 personas en la frontera. Han cambiado la ruta. El Mediterráneo hemos sido siempre frontera, lo hemos vivido siempre. Yo siempre hago una crítica en el sentido de, caramba, ojalá el ser humano, los políticos, aprendiéramos de una vez la elección, y me refiero. Esto no es nuevo para Canarias, esto no es nuevo para Andalucía, no es nuevo para Murcia, no es nuevo, en fin, para todos aquellos que más lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia. Por tanto, hay que tener infraestructuras que nos permitan cumplir, dar respuesta inmediata a este tipo de situaciones y, por supuesto, controlar las fronteras con planes de cooperación logística. Hablamos de política en mayúscula, y esa política que se ha venido haciendo y que se hace, pero que hay que potenciar en los planes de cooperación al desarrollo en los países de origen. Cuando se hace y se hace bien, funciona. Hoy cambió la ruta y eso hay que controlar esta situación por distintas razones. Pero creo una buena solución el que se utilicen instalaciones hoteleras, en este caso en Gran Canaria, estoy hablando. Lo que no podemos es dejar a la gente en la calle y morir. Eso es lo que no vamos a permitir, ningún ser humano. Y aquel que tenga ese tipo de pensamiento, Dios mío, que se lo haga ver, ¿no? Lo que no podemos es que la gente se nos muera. No podemos mirar hacia otro lado, hacia el drama, porque entonces, ¿qué somos, Jorge? No somos seres humanos, ¿qué somos? Nosotros tenemos el color de piel que tenemos y nacimos donde nacimos y somos unos privilegiados, pero no decidimos. Lo que habría que exigir al gobierno central son dos cosas: que funcione el CIBE, que no funciona, el CIBE, y también tener infraestructuras que se han desmantelado en Canarias. Exigencia al gobierno de España para buscar opciones y recursos ante la situación que vive Canarias, que no es nueva, que cuando la afrontemos en los próximos, en este año, cuando termine y vuelva a cambiar la ruta previsiblemente, volveremos dentro de 4 o 5 años. No nos podemos olvidar de esto. Esa es mi opinión. No nos debemos olvidar de esto. Por tanto, hay que buscar los recursos. Y hay infraestructuras que son también del Estado, y que pueden estar en disponibilidad de la Administración Pública, de Cruz Roja y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Dolores, usted ha estado implicado 100% en el tema que ocupa a la mayor parte de los ciudadanos de este país, el tema del COVID, la solución sanitaria, también de colaboración sociosanitaria, pero se está abandonando quizás el Cabildo por aquello de las prioridades, de temas también fundamentales, una isla que también viene arrastrando unos déficits importantes, sobre todo de infraestructura. Es que no hay hoy... si me preguntan, diría, y lo voy a decir con sinceridad, los recursos que tiene el Cabildo van a estar dirigidos hoy a todos los que nos necesitan, a las familias vulnerables, a la crisis sanitaria, al control de seguridad y a salvar vidas. Yo lo tengo muy claro. Si no puedo hacer una infraestructura que tenía prevista, pido perdón a la ciudadanía de un programa electoral con el que me presenté y un programa de gobierno con el que tenía mi gobierno muchísima ilusión, y la crisis sanitaria ha parado cualquier tipo de programación que teníamos. Decir lo contrario es mentir, y nunca se miente, se dice la verdad. Hoy hay recursos económicos que van dirigidos solo a un fin y no pueden ir a otro. Perfecto, no los vamos a perder, pero todo aquello que tengamos tiene que ir dirigido al apoyo a nuestras pequeñas empresas que representan el 95% en nuestra isla. Esa era la última pregunta, Dolores. Se le ha criticado que el Cabildo de Lanzarote es prácticamente el único, los demás cabildos, casi todos socialistas, han echado una mano, el de Hierro, casi todos, no todos, han echado una mano a los autónomos, en fin, a colectivos concretos de pequeñas empresas. Pues sí. El gobierno del Cabildo de Lanzarote se le está echando en falta esa ayuda, ¿o no? Sí. Se le echa en falta y llevan mucha razón, pero yo tengo que contar la verdad. Y es que todos los presidentes de Cabildo, y digo presidentes porque lo son, todos tuvieron una suerte enorme que yo no tuve. Ellos tenían sus presupuestos aprobados. Yo me encontré que en un año he tenido que elaborar 3 presupuestos, porque eran presupuestos prorrogados y una pésima gestión del gobierno anterior, y lo digo. Pero usted lo puede aprobar ya, porque tiene mayoría. Ya lo aprobé. ¿Ya lo aprobó? Ya lo aprobé, lo aprobamos en agosto. Sí, sí. O sea, no hemos parado de trabajar. Pero ¿y no se podía incluir ninguna partida extra? Porque habían unos compromisos consolidados de etapas anteriores.
de adjudicaciones, de prestaciones de servicios, que no puedo incumplir la norma. Y ahora se hace una modificación, como expliqué en el Pleno, para poder dar cabida. Y fíjense, creo que ahora, en estos meses que son más complicados, es cuando realmente más lo van a necesitar. El sector y el Cabildo está con ellos, está con el sector económico de la isla, está con nuestra principal industria turística, está con los sindicatos y, por supuesto, está con nuestras pymes. Me están diciendo que nos tenemos que ir. Simplemente ya un matiz. Centros turísticos, ¿cómo ha ido el verano? ¿Más o menos mejor de lo que se esperaba? Mucho mejor de lo que se esperaba. Dará la información el consejero en el Consejo de Administración. Ayer tuve una reunión con él por la tarde para que me diera los últimos datos. Y realmente no ha ido nada mal. No ha ido nada mal porque ha habido una contención del gasto importantísima. Se ha sacado por primera vez procedimientos a licitación, a concurso público, lo que ha permitido un ahorro cuantioso. Que eso ya le corresponde al consejero y a mí dar la rueda de prensa e informar, bueno, pero no ha ido mal. Pero no ha ido tan mal no ha ido mal, afortunadamente como se preveía, no. por dado cómo estaban las cosas, ¿no? Dolores, vamos a ver si pronto nos vemos y ya podemos analizar también, sobre todo, la salida, la segunda oportunidad que yo llamo que tenemos de hacer las cosas mejor todos, porque todos nos hemos equivocado, yo creo, en nuestra parte, aunque quizás siempre es más fácil o debería de ser también las instituciones públicas quienes marquen un poco las directrices, y yo creo que es verdad que el ciudadano se ha relajado, pero también yo creo que nadie esperaba que en verano hubiera tantos contagios y por lo tanto también las instituciones públicas tampoco lo creían. Dolores, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, y espero Jorge. verlo por aquí muy pronto. Nosotros pues nos vamos, el próximo lunes regresamos con más temas en Café de Periodistas. Buenas tardes.